Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Espero que bendecidos en verdad y atentos a lo que en este momento pues vamos a compartir para ustedes de parte del Señor. Algunos me han preguntado por qué a veces me animo tanto y estoy como tan pendiente de estar, por ejemplo, allá grabando. Pues resulta que yo estoy grabando para compartir con otros que no pueden estar aquí por diversas circunstancias. Recuerden que Zoom ya no está transmitiendo. Algunos hermanos me aconsejaron, no transmita en vivo. Pero en vivo el problema es que puede salir muchas cosas, no salen bien. Y a mi edad, a mí me gusta que las cosas salgan lo más perfectas posible, ¿no? Eso se llama vejez ya. Chocheras. Entonces esto no lo hago para gloria mía, ni me ha faltado. Soy famoso en YouTube, tengo apenas 6 seguidores. Pero los monté en YouTube por consejo de un hermano para guardar, mientras no se me cierre el canal, ahí guardaré todas mis enseñanzas, porque la memoria del portátil ya está viejito, igual que el que lo administra, que ya no da abasto para guardar muchos videos. Eso se guarda en un canal específico para edificación de la iglesia. Bueno, vamos a pasar a la palabra 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, y este va a ser el último sermón de una serie basada en Marcos 5. Sé que el Señor, hermanos, ha estado guiando a la exhortación y a la advertencia, y hoy hago mías las palabras y intenciones de Pablo que él dijo a la iglesia en Hechos 20:20. Pero a pesar de todo, jamás se vacilaba en decirle la verdad en público o en privado. Para la iglesia y los hermanos he tenido siempre el mismo mensaje: que necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como digo, este es el último de una serie. Hoy cierro el ciclo de lo que hemos venido hablando, de las varias maneras en las cuales Satanás encuentra un lugar en su corazón o en nuestros corazones, ya sea por medio del pecado que no ha sido confesado, aquel pecado que está consentido ahí incubado, aquel pecado que usted permite como una parte consciente de sus decisiones y que en muchas maneras le da al enemigo un derecho legal sobre usted. Tal vez la falta de perdón sea lo que está resaltando en su vida, ¿sí? 2 Corintios 2:11. Tal vez la falta de perdón, al no tener perdón, Satanás gana ventaja sobre ustedes. Tal vez nuestras buenas intenciones, que no son tan buenas, y su vieja, y aquí arranco por decir así, y su vieja y efectiva estrategia de recusarnos. De esta manera el enemigo va a ejercer un control muchas veces sin notarse, y otras veces descaradamente abierto. Entonces yo estoy aquí es para advertirles tanto como el Señor me advierte a mí. Esta semana tuve una conversación con una persona creyente que está pasando por una etapa de duelo autoimpuesto. Es interesante eso, ¿no? Ella misma se autoimpuso un duelo. ¿Qué tragedia sucedió en ella? Bueno, para ella muchas circunstancias han sido tragedias. ¿Cuántos de ustedes de alguna manera se imponen un duelo? Ahorita estuvimos en un duelo, de cierta manera, orando por la recuperación en la salud de dos personas que no conocemos personalmente, pero que queremos apreciar. Juan Pablo, que está recién nacido de Águila, que estará, si el Señor así lo quiere, en la presencia del Señor. No queremos eso, ¿verdad? Pero así es el Señor. Y esta semana comuniqué con esta persona, está pasando por un duelo autoimpuesto por causa de una serie de situaciones que le dieron un vuelco a su vida. Muchas de las cosas que le daban a ella seguridad desaparecieron. Su trabajo ha bajado bastante, la relación con su familia tiene ciertos desmejoramientos, ¿no? Con sus hijos, con sus hermanos, esa relación desmejoró y ella se culpa, o en cierta manera la han culpado por eso. El caso, mis queridos hermanos, es que ella entró en una etapa depresiva y de muchas preguntas sin respuestas. Tal vez a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Seguramente, a muchos nos ha pasado y tal vez nos esté pasando. Pero, aunque la fe de esta persona, quiero resaltarlo porque es la ilustración, aunque su fe y dependencia en el Señor está intacta, eso me consta, humanamente, esta persona, este hermano o hermana, no digo
humanamente está afectada y abatida. La oportunidad que tuve fue recordarle a ella, Wild, del peligro de la depresión, y que si no resiste, si no se somete a Dios, Satanás puede ganar ventaja sobre ella y así darle lugar a él para terminar de acabarla, porque él lo que quiere es terminar con ustedes. No es algo agradable de oír, ¿no? Los jóvenes hoy usan un término que es cuando usted tiene un enemigo, es que tiene ¿qué dijo? Muy bien, sí, una liebre. Cuando le dice tengo una liebre, es que tiene alguien que lo puede amenazar. Bien, nosotros tenemos, entre comillas y de manera cocosa, tenemos esa liebre llamada Satanás, que él va a buscar de todas las maneras destruirlo. No sé cómo está tratando con ustedes, pero yo quiero saber y quiero entender cómo está tratando conmigo. Bueno, él va a usar 3 trampas, y es lo que quiero hoy enseñar. Ya terminando, el próximo enseñanza será otro tema, obviamente, con otro enfoque, pero ya no sobre este personajillo que en realidad, si usted no le da la oportunidad, no tendrá ninguna clase de poder o autoridad sobre usted. Se lo recalco por la escritura que tengo aquí en mi mano y que nos da esa seguridad. ¿Cuál es la imagen que usted tiene del diablo? Y si les pregunto de una imagen, muchos de ustedes, cuando la gente piensa en el diablo, lo primero es una imagen caricaturesca, ¿no?, que viene a la mente, como un hombrecito de orejas puntiagudas. ¿De qué color? Casi siempre lo pintan rojo, ¿no? Y sosteniendo, deformado, tal vez jorobado, tal vez elegante, pero él siempre con un tenedor, un tridente en su mano. Esa es la imagen que se nos ha entregado y que la cual muchos de ustedes tienen de él. En realidad, Satanás no es nada de esto. Esa es una de las maneras en que él distrae la atención sobre sí mismo. En realidad, entre menos peligroso se muestre, pues la gente menos le va a prestar atención, ¿cierto? Porque por instinto, Dios nos dotó de un instinto que nos hace huir del peligro. Y si usted ve una situación de peligro, ¿qué hace? Huye. Es la reacción inmediata, correr. Sin embargo, el enemigo no se va a presentar de esta manera, porque entonces todos correríamos, sabiendo, ¿no? Ya sea como él se presente, todos correríamos de alejándonos de él. Entonces, él se quiere presentar sin peligro y sin importancia. Y su estrategia es el disfraz, el camuflaje, mostrándose como algo que no es de peligro. Y esto, hermanos, aunque es reiterativo porque hemos hablado de las muchas maneras en que él entra, tiene lugar, o usted le da cabida, no es un tema grave, de pronto hasta cansón, de pronto otra vez. Pero como dije, no voy a rehuir, hermanos, de advertirles, no voy ya sea públicamente o privadamente, advertirles de todo el consejo de Dios, porque es para bien de ustedes y para bien mío. Ese es nuestro trabajo. Entonces, originalmente este enemigo, Satanás, ustedes ya conocen la historia, fue creado en gran esplendor y belleza. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios. A él se le llama el querubín, o se le llamaba el querubín grande y protector. ¿Y qué es un querubín? Si ustedes van a la escritura, el querubín fue creado para ser el guardián. Es como el guardaespaldas, llamémoslo así, de su gloria y santidad. Ellos estaban encargados de expresar oralmente, de decir, ¿ante quién? Porque en ese momento la creación no estaba activa, no había sido iniciada la creación de Dios, pero ante toda la creación espiritual, huestes, ángeles, principados y potestades, esos querubines fueron creados para expresar la gloria y la santidad de Dios, para protegerla también, por decir algo. Pero este señor, este personaje, llegó en un momento de soberbia y en su propio deseo quiso acariciar la ilusión y pretensión de ser como Dios. Y no solo eso, no quiso servirle y darle a Dios la gloria que él merece y para lo que originalmente fue creado, sino que voluntariamente él miró su propio estado, exaltado, creyendo que era el responsable de su propia gloria, en lugar de entender que él solo reflejaba la gloria de su creador. Nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, usted, cada uno de ustedes, como creyente en Cristo, estamos llamados a reflejar. Es como la luna no tiene es un satélite y ella refleja. Eso es lo que vemos en la noche, es el reflejo de ¿qué? Del sol sobre ella. ¿Cómo está usted reflejando, hermano, la gloria de Dios? ¿De qué manera usted es como el espejo que devuelve lo que está recibiendo del Señor?
Pues bien, este personaje llamado Satanás, yo siempre lo escribo con minúscula. Por gramática en español se escribe en mayúscula. Yo no lo escribo, no le doy ni siquiera ese derecho en mi vida de escribir cuando tengo mis notas Satanás con mayúscula. Entonces, para mí, como digo, uso términos que expresan lo que yo siento. ¿Qué pasa con esto? Él lideró una rebelión, él quiso ser como Dios y fue expulsado de la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora se levanta contra el reino de Dios, busca destruir la iglesia a todos los creyentes que le permiten el engaño. Y aún así, por ser creado y tener limitaciones, en los no salvos, quiero aclarar algunas palabras, tiene un control absoluto. En los no creyentes, aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Una cosa es que usted tenga en esta mañana conocimiento de Dios. Usted sabe que Dios existe. Incluso el ateo es una prueba de la existencia de Dios. Porque si en verdad no existiera ningún ser llamado Dios, no existiría una persona llamada atea, porque no tendría nada en qué creer. Sin embargo, usted está en esta mañana acá y espero que todos los que estamos acá seamos del grupo, del pueblo de los salvos. Con dolor expresamos un deseo humano por algo. Queremos que se recupere al 100%, que tenga calidad de vida, que cuide a su hijo que tendrá por ahí 5 o 6 años, por ahí, más, menos 4 añitos. Increíble. Pero ella, yo creo que se está preparando para el encuentro mucho mejor con su Señor, donde allí no habrá llanto, dolor o enfermedad. Y nosotros humanamente quisiéramos que no pase por eso, egoístamente tenerla, pero Dios tiene su voluntad en eso, y eso es para gloria de Dios. No debemos en el momento tristeza, pero más tarde gozo. Pero hermanos, como dije, los no salvos tienen control este personaje, pero en los creyentes restaurados tendrá un control a la medida que logre engañarlo, o a medida que logre que usted rinda con voluntad o una rendición voluntaria de aquellos que son llamados también desobedientes a sus engaños. Entonces, quiero aclarar eso antes de entrar al tema. No hay que minimizar, no hay que subestimar, no hay que restar importancia a este enemigo. Él es llamado el adversario de los creyentes en 1 Pedro 5:8. Y se dice, ustedes conocen 1 Pedro 5:8, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Quiere decir que no se cansa de andar y buscar y buscar. Y no desperdiciará la oportunidad que usted le entregue de, como dice ahí, devorarle, o como otro término que aprendí muy interesante en el término griego, que es bebérselo de un trago. Esa es otra idea que da, ¿no? O se lo come entero, o es como bebérselo de un solo sorbo. Otra expresión griega para devorar. No lo olvide, hermano, que Él es su enemigo mortal y se opone a la voluntad de Dios en esta tierra. No se dejen engañar. Y si Él puede lograr que usted le reste valor y lo descarte como ese pequeño diablo rojito ahí, entonces su engaño ya está funcionando. Recuerden que dice el Señor, Él es un asesino, ¿no? Y es padre de mentira, como dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Entonces, ahora les voy a presentar, vamos a Génesis capítulo 3. Voy a presentarles 3 tácticas de Satanás. Quiero que estén atentos, porque como digo, esta es la última de mi serie, pero yo no dejo de estar aprendiendo, obviamente. Entonces, yo lo que aprendí ya me pone a estar atento. Carlos tiene una liebre que quiere destruirme, y yo no le voy a permitir que él me agarre con trampa. O sea, no quiero, estoy aprendiendo. Decir que perfecto este hombre no es perfecto. Pero sí soy consciente del peligro que puedo estar en mi fe si me descuido. Entonces le voy a presentar 3 tácticas en Génesis 3, 1 al 7. 3 tácticas de Satanás con minúsculas, donde él va a buscar ganarse en su corazón, ganar un lugar, llegar a poseer y tener control en su vida, llevarlo a opresión, esclavitud y muerte. Si estos pensamientos, escuchen bien, que vamos a compartir de ahora, están en usted, quiero que sea honesto. Si esto que vamos a hablar ahora, usted reconoce en esta mañana que ya están en usted, quiere decir que el enemigo ya tiene un lugar en usted. Atentos a eso. Primero, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Satanás trabajará, ese va a ser su propósito. Voy a abrir mi Biblia aquí en Génesis, que me da temor porque esta Biblia de estudio tiene hojitas muy delicadas, me da miedo que se me escurra. Entonces yo por eso uso el portátil aquí están todas las notas, pero no todos los versos. Entonces Génesis 3, voy a colocarlo acá
quiero proteger mi Biblia. Yo soy muy delicado con las Biblias. Una vez llegué a casa, tenía una Biblia nueva, hermanos. Y yo me senté a mi devocional, ese es lente, como para que entiendan. Y abrí casualmente en Isaías, y en Isaías estaba toda una página con color. Yo me horroricé, era en color rojo, era en color verde. Toda la página rayada. ¿Y qué pasó acá, mamá? Dijo mi mamá. Ay, hijito, es que yo estaba en mi devocional y me pareció tan bonita esta porción. Y yo la remarqué. Tragedia para mí. Yo le dije, mamá, cójase la Biblia, se la regalo. Para mí fue tremendo que mi mamá la marcara así. Pero fue la manera que ella me... Para mí es sagrado este libro. Por eso espero que ustedes me sigan allí en el que tienen. Porque esto es la palabra de Dios. Yo me compré otra Biblia, bueno, estrené, a la verdad. Pero dice aquí, para volver otra vez al punto, que el enemigo de pronto dije, no, el Señor de pronto quiere que no me desvíe. Génesis 3, 1 al 3. Y conocen la historia, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, miren que aquí aparece la primera pregunta, porque a través de la Biblia no se menciona nada de una conversación en esta manera escrituralmente registrada. Y aquí aparece la primera pregunta en la Biblia. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho. No sé en qué tono lo dijo, ¿no? De pronto, bueno, vamos a ver de qué manera pudo Satanás haber hecho esta pregunta. Y así comienza la historia del intento satánico por poseer su voluntad y sus deseos, de poder controlarlo y llevarlo a dolor, esclavitud y muerte. Uno de los nombres de Satanás en Apocalipsis 12:9 es la serpiente antigua, y aquí se le reconoce el primer nombre, y más adelante en Apocalipsis se le llama el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese es uno de sus nombres. De esta manera, igual que a Eva en el huerto del Edén, se va a acercar a usted de manera, ¿cómo dice ahí? Astuta. ¿Algunos de ustedes saben lo que significa la astucia? ¿Alguno me puede dar un término para astucia? Escucho. ¿Cómo? Es que, hermano, perdóneme, puede bajar el tapabocas. Es que yo estoy... ahora sí. Sagacidad. Sí, porque de pronto entiendo otra palabra y no quiero cometer una. Sagaz. ¿Pero qué es sagaz? Para el que no entiende el español de pronto. Sagaz. Astuto. Es ágil, siempre es... Sí, así, tranquilo acá. Siempre medita antes de actuar para actuar con inteligencia. Muy bien, ahí está la idea. La palabra en hebreo para sagaz es ladún. La menciono solo como enseñanza. Dice, y significa entrar suavemente. Eso es sagacidad, entrar suavemente. ¿Con qué propósito? Dice el término adún, que es con el propósito de hacer estéril. Entonces, interesante, ¿no? Satanás astutamente entra con el propósito de traer ¿qué? Esterilidad. Y en realidad muerte. Y esa fue la intención. Entonces ya me pueden imaginar cómo fue la primera pregunta que ella le hizo a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? No creo. Yo creo que él entró con que Dios los ha dicho. Bueno, no sé si lo hago bien, no sé. Si alguno me puede mejorar la actuación, ayúdenme. Con que Dios los ha dicho. Como si fuera amigo. ¿Como si fuera qué? Amigo. Como si fuera amigo, ¿no? Venga, haga de cuenta que yo soy Eva y usted Satanás. No, mentira. Con que Dios os ha dicho. Sí, eso es, Kevin. Porque realmente Satanás no fue la primera vez que se acercaba a ella. De alguna manera lo sabemos, porque la manera como Eva le habló quiere decir que ella la distinguía, ¿no? Ay, por allá hay una serpiente. ¿Cómo dicen que era ella, no? La serpiente era ¿qué? Pero ¿qué más? Hermosa, bonita, ¿cierto? Tenía una belleza natural. Antes de la caída todos los animales eran hermosos. La caída trajo mucha fealdad en muchos de ellos. Por ejemplo, la rosa no tenía espinas y salieron las espinas, por ejemplo. Y los leones no se comían a las cabritas, ¿no? Eso vino después, son cosas, pero toda la naturaleza que era hermosa. Entonces la palabra conmigo no es bueno, y dice que significa entrar suavemente con la idea de hacer estéril, y lo hará cuando esté solo, porque encontró a esta mujer sola. ¿Cómo es la desgracia del hombre, no? Entró por la mujer, ¿no?
Pero la conclusión última es que el hombre también es culpable y peor, porque él no fue engañado. Ustedes tienen la excusa, pero Adán no tiene ninguna manera de eludir su responsabilidad ante Dios, porque él voluntariamente, ya conciencia lo hizo, no fue engañado. Entonces, ¿qué pasa? Satanás se encuentra en el eslabón más débil, una manera de entrar astutamente y generar esterilidad. Por eso es importante la comunión, hermanos. La comunión de nosotros ahora estamos protegidos. La comunión entre los creyentes es clave y muy de santidad y de protección. Entonces Satanás, cuando logra astutamente generar la confianza de que en realidad, escuchen esta frase, muchas de las decisiones que usted toma no son tan malas y que usted no es tan malo. Esa es la idea de Satanás, ¿no? Porque cuando él hace esa pregunta, más adelante se muestra su ataque. ¿Qué comparación hay entre una buena persona como Carlos, que en realidad soy persona en comparación con los violadores o con los asesinos que ahora nos dirigen como parte de la política? Hay un gran abismo, ¿no? Yo no me puedo comparar con Timochenko o con esos personajillos allá. Yo soy diferente, no soy un asesino, ellos son asesinos y violadores. Entonces Satanás diría, bueno, usted no es tan malo como aquellos. La serpiente se acerca a Eva e inmediatamente cuestiona a Dios. Y fíjense bien, Satanás va a empezar a hacerle dudar de la bondad de Dios o del amor de Dios. Y dice así: con que Dios os ha dicho que no comáis. ¿Cuál fue la mentira de Satanás? No comáis de todo, ¿cierto?, árbol del huerto. Ya de una vez comenzó con mentiras, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí es donde comienza el enemigo a empezar, y piensen bien si ustedes están en esta situación, a enfocar su vista, escuchen bien, en las restricciones que Dios ha puesto, o que Dios había puesto para Adán y Eva en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Lo que Satanás quería, y es lo que Satanás quiere con nosotros, es que pensemos, o que Eva pensara, que Dios es innecesariamente que prohibitivo, restrictivo, negativo, y que en realidad Él es, aunque es una verdad, la palabra sí significa eso, un autócrata. ¿Qué significa un autócrata? Autócrata es donde la autoridad recae sobre una sola persona sin ningún límite. En realidad Dios es un autócrata. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra relación con Dios, hermanos, esto es una verdad, porque Él es el Señor. Él es el Dios altísimo a quien los ángeles temen. Entonces Él sí es un autócrata, en el buen sentido de la palabra. Pero Satanás quiere que usted, como Él quiere ser adorado como Dios, Él va a demandar por todos los medios que usted piense mal de ¿qué? De la autoridad de Dios. Hoy la autoridad, Él ha atacado exitosamente la autoridad contra Dios. Y ha llevado a que incluso algunos cristianos falsamente piensen que Dios es un tirano que abusa de su superioridad, de su fuerza y de su poder en relación con ellos. Créanme, hay creyentes, yo he escuchado, yo me callo. Cuando hay la confianza, yo exhorto. Cuando no hay la confianza, Señor, me callo. Porque el necio en su necedad. Hoy en día, y a veces con razón, hermanos, seamos justos, otras veces condenados por un prejuicio, muchos de los pastores o los líderes de iglesia somos acusados de legalistas, de juzgadores, de invadir la vida privada de los congregantes y de nuestros hermanos. Se nos ve de la misma manera que Satanás quería que Eva viera a Dios. Esto lo pongo como ejemplo porque sin querer, con esto jamás compararme con el Señor. Quiero decir que eso siempre ha existido en un peligro, en el liderazgo, en el pastorado y en todo lo que represente autoridad. Es una continua mentira de Satanás que toda autoridad es tiránica. Y por eso vemos hoy una lucha constante en contra de la autoridad que Dios estableció. Y por ejemplo, autoridad contra los jefes. Hay rebeldía a veces. Yo he escuchado obreros hablando mal de sus patrones, de los padres.
autoridad contra los padres, ¿no? No respetar la autoridad de los padres, en contra de la autoridad del gobierno, en contra de la autoridad de los esposos, de la esposa contra el esposo. Uy, hace días llevé una señora, yo no la bajé el carro porque necesitaba la carrera, hermanos, de verdad. Y yo no puedo hablarle a quien no conozco. Pero esta señora iba hablando por teléfono, eso fue hace un tiempo, iba hablando por teléfono con yo, y uno, ahí uno maneja y uno no puede evitar escuchar. Está hablando con otra persona, hablando del esposo. Ay, Jesucristo, tómame tierra. Hermanos, ¿de qué manera hablaba contra ese pobre varón? Era una señora, tal vez tenía sus problemas. Pero con eso ya les digo, imagínense cómo estaría esta mujer hablando de este hombre. Y a mí me dio pena ajena. Y qué tal que yo estuviera en la posición de este varón, de pronto se ganó la vacía que ella estaba dándole a la otra gente. Pero eso era yo vi más que todo esto, ¿no? Una especie de rebelión contra esa autoridad, en contra de la autoridad de los mismos ancianos en la iglesia. Todo lo que representa autoridad por instigación de Satanás llega a ser una amenaza. Querido hermano, si usted ve una autoridad legalmente reconocida y que la palabra de Dios no invalida como un enemigo a sus libertades, usted está en un problema. O sea, sea honesto. La única restricción de Dios para Adán y Eva era que no comieran ¿de qué? ¿De cuál árbol? De la ciencia del bien y el mal. Pero había otro árbol, ¿se acuerdan? Que no prohibió que no comieran. ¿Cuál era el árbol? El árbol de la vida. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos no podían comer. Ellos podían comer del árbol de la vida y no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios no prohibió que comieran del árbol de la vida. Porque no iban a morir, ya eran eternos. Ese árbol de la vida no tenía ningún efecto. Sin embargo, Dios después se preocupó, ¿no? Ay, no sea que tomen, coman del árbol de la vida y vivan y no mueran. ¿Se imaginan ustedes? Pecadores eternos sin morir. Tremendo, ¿no? Satanás hubiese logrado una victoria increíble ahí, pero no la logró. Entonces la única prohibición del Señor fue que Adán y Eva no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un segundito que se me cerró aquí el listo. Cuando empezamos a ser influenciados por Satanás, hermanos, si no reaccionamos de inmediato, las intenciones y propósitos de Dios son oscurecidos. ¿Acaso, hermano, la advertencia, recuerdan lo que le dijo el Señor en Génesis 2 a Adán y Eva, que el día que de él comiere, ciertamente, ¿por qué no murieron? ¿Por qué Eva no murió? Dios había dicho, el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Y acaso esa advertencia de Dios con la muerte inmediata no era más que suficiente para desanimar a Adán y Eva de las consecuencias que recibirían? Hubiera sido más que suficiente. Pero ¿por qué ellos lo hicieron? Porque ellos empezaron a dudar de la bondad de Dios. Dios es demasiado estricto. Y ahora vamos a ver en los otros versos si el tiempo alcanza. Dios es demasiado restrictivo. Él no quiere que yo sea feliz. Él no quiere mi gozo, Él no quiere mi bendición, Él no quiere, solo me trae. Yo sufrí con eso, hermanos. En verdad, en mi tiempo de joven, yo luché con Dios, porque para mí la Biblia era el libro de los no. Todo me lo prohíbe. No haga esto, no haga aquello, no haga esto, no haga aquello. Y yo veía por no, y ya no, eso a mí no me sirve. No me deja ni ir a fiesta, no me deja ni tomar. No puedo tener mis amistades, o sea, todo para Dios es no. Tengo que estar clavado allá con esos aburridos en la iglesia. Eso pensaba yo. Ay, que tengo que cargar la Biblia. Yo cargaba una Biblia pequeña, ¿sabían? Yo ya les he comentado, una Biblia muy buena, porque era una Biblia pequeña, me cabía aquí debajo del brazo. Entonces cuando yo iba a la iglesia no se notaba que yo iba con la Biblia. Y el hermanito hipócrita llegaba a la iglesia y me sentaba. Y yo bajaba la Biblia y ahí tenía Biblia. Pero en la calle no se me notaba porque la tenía en el brazo. Una vez una hermana me dijo, ay hermanito, ¿cómo quisiera que mi hijo fuera como usted? Yo dije en mi mente, ay Dios mío, hermana, si usted me conociera como soy, no pediría eso. Porque yo tenía una vida en iglesia y una vida afuera. Porque yo no había, o sea, en realidad no había entendido esto que ahora les estoy diciendo. Yo ya estaba atrapado por Satanás. Como Dios era tan restrictivo conmigo, tan prohibitivo conmigo, y yo ya tenía en mi corazón un problema contra la autoridad. A nosotros, David es testigo cómo creo que fue más a mí que a usted, ¿cierto, David? Pero en cierta manera había un problema allá en donde estábamos antes, ¿no? Porque supuestamente, tal vez sí, a lo mejor quién sabe, yo no respetaba la autoridad. Y sí, había una rebeldía natural ahí. Dios mío, Dios me perdonó, gracias a Dios. ¿Ha pensado, mira, para
misericordia de Dios cuando de manera inmediata no mata a los transgresores, y cómo la está teniendo con ustedes ahora que siguen en sus pecados. ¿Por qué Dios no mató a Adán y Eva? ¿Por qué Él dijo el día que Él pecare ciertamente morirás? ¿Por qué no murieron? Y no se habla la palabra en griego que está en la Septuaginta es tánatos, que es muerte, no era muerte espiritual solamente. La muerte espiritual fue lo que se dio después cuando Dios tuvo que misericordia de ellos. No les dio la muerte, Él ya les había preparado un remedio, una solución. Por eso le dice en Génesis 3:15, no, la serpiente morderá a la simiente de la mujer en su calcañar, pero Él la aplastará con su pie. Estaba hablando a tiempo futuro, cuando en la cruz el Salvador moriría por ustedes, para darnos ahora por nosotros, darnos la vida eterna. Mire, Satanás no es tan inteligente. Yo creo que él es bruto también. Se lo digo aquí públicamente. Él tiene su sabiduría, pero él es bruto. Porque él sabe que no puede contra esto. Claro, él no puede entender los planes de Dios. Él conoce los planes de Dios por la Biblia. Yo sé que él se ha leído la Biblia muchas veces, la conoce mejor que nosotros. Pero él no puede pasar lo que está aquí. Él sabe, como dice la Escritura, que tiene poco tiempo. Pero él dice, me arrastro los que pueda conmigo. ¿Se imaginan ustedes el momento en el que él estaba tejiendo su trampa cuidadosamente? Se le acerca con Eva, que fuera como un amigo. Eva ya no lo veía como una amenaza. Se presentaba por allí, de pronto en algún momento ella saludaba a Eva, hola Eva, hola serpiente, y seguía su día. Y al siguiente día a la serpiente, hola Eva, hola serpiente. Cuando ella se le fue acercando y le echó, tal vez le echó la mano, o tal vez con respeto, ¿no? Ella estaba sola. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí comienza a meterle el veneno para que ella dudara del amor de Dios. Ella está tejiendo su trampa. ¿Cómo sabemos que lo logró? Por una palabrita. Cuando Eva respondió a la serpiente, ¿qué fue lo que hizo Eva? ¿Se dan cuenta ahí? Eva no defendió a Dios. Trató de justificar a Dios. Ahí ya estaba dando la idea, ya nos hace entender que ella ya estaba muy atrapada. Cuando usted intenta ayudarle a Dios, hermano, cuando usted intenta no ser obediente a lo que Dios dice y no defiende su gloria, su majestad, su honra, como dice aquí, ella no defendió la bondad y el corazón de Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que Dios quiere prohibirme cosas? Ella le suma una cosa. Cuando un creyente no defiende la gloria de Dios, su control soberano y propósito, y deja de exaltar su amorosa intención, ya está atrapado. Eva, en cambio, ¿qué pasó? Se centró en las limitaciones impuestas a ella. Llegó a embellecer lo que Dios le había dicho a Adán en Génesis 2, 16, 17. Con una falsa, buena intención, haciendo el mandamiento aún más restrictivo, añadiendo que Génesis 3, versículo 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué fue lo que Dios no dijo? ¿Qué fue lo que Dios no dijo en esta observación, en esta acotación de Eva? Que lo tocara. Dios nunca dijo eso. Ella le quiso añadir, ¿cierto? Así como cuando comenzamos a dudar de la bondad, de la integridad de Dios, añadimos a su palabra para mejorar o embellecer el mandamiento. Yo he conocido hermanos que embellecen los mandamientos de Dios. Como que dice, le buscan el quiebre a la ley para no cumplir la palabra. Yo me cuido mucho de eso. Pero hay hermanitos que buscan la manera de no hallarle. Dios dice una cosa y ellos buscan la forma de eludir, porque ya están atrapados en el engaño de Satanás. Eva ya había comenzado a aceptar la sugestión, el antecedente que Dios está limitando y resistiendo y coartando su libertad. Esto se puede ver en la forma en que ella le responde a la serpiente. Dios le dijo a Adán en Génesis 2, 16, 17 que podían comer libremente de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra en hebreo de comer libre, de comer es comer hasta que uno se llene. Entonces, en lugar de centrarse, escuchen bien, piensen en la bondad de Dios, en todo lo que podían hacer. ¿Qué pasó? Eva optó por centrarse en lo que no podía hacer. ¿Sí me entienden la idea? En lugar de pensar en las cosas que Dios le ha dado, se pusieron a pensar en las cosas que Dios no ha querido darle. Y ahí es donde dice, Dios no me da un buen trabajo, él es egoísta. Dios va a llevarse a Ángela, él es malo. Dios no le va a dar salud,
al bisnieto de Poli. Él es malo. Ah, Dios no me libra de esta enfermedad. Él es malo. Ah, Él no me da un hijo. De pronto a los que andan, o no nos da hijo todavía. Él es malo. Porque empezamos a ver lo que Él no nos da en lugar de centrarnos en lo que Él sí nos quiere dar. De esta manera Satanás quería que Eva dudara de la bondad de Dios, centrándose en las restricciones de Dios en lugar de sus bendiciones. ¿Saben una cosa? La estrategia de Satanás no ha cambiado a través de los años. Cuando usted se preocupa, se está centrando en lo que no tiene en comparación con lo que Dios le ha bendecido. Yo aprendí eso durante la pandemia, hermanos. Lo aprendí más. La pandemia mostró en eso en el corazón de la iglesia: dudar de la economía, dudar de la sanidad y el cuidado de Dios, dudar de nuestra vida social, dudar de la obediencia. Por eso el afán y las preocupaciones son un pecado. Y es literal, la Biblia dice que es pecado afanarse. ¿Y cómo puedo llegar a esta conclusión? Cuando no hay gratitud en el corazón. ¿Cómo es el termómetro de saber que estamos llenos de ver más lo que no podemos hacer en lugar de alabar al Señor por lo que sí nos ha entregado? Es cuando murmuramos, cuando no hay gratitud, cuando hay queja. Tengan atención, tengan cuidado con esto. Cuando se enfoque en lo que usted piensa que se merece, en lugar de contentarse con lo que Dios le ha bendecido, usted y yo estaremos dudando de la bondad de Dios. Usted está diciendo, estamos diciendo básicamente: Dios no tiene cuidado de mí, y es que en el fondo no tiene interés por mí. Y yo le doy gloria al Señor que Él sí se preocupa por nosotros y Él nos da todo lo que deseamos. Ahora, ¿cómo me protejo de ese engaño, hermanos? ¿Cómo se protege usted cuando tiene pensamiento? Atentos. Procure buscar y recordar. Eso es una disciplina. Busque y recuerde cómo el Señor le ha mostrado bondad. Haga una lista de ello y de gracias. A veces aquí motivamos a los hermanos a que sean agradecidos y se lucha para que alguien se levante y diga: doy gracias por esto. ¿Por qué se lucha tanto, hermanos? Para dar un testimonio de fe de las cosas buenas que Dios ha traído y no de lo que Él nos ha prohibido, para bien nuestro. Dice el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad que has guardado con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Primera trampa: Satanás quiere que usted dude que Dios le ama y que Dios tiene un propósito bueno. Segunda trampa, o segundo engaño: Satanás va en contra o va a contradecir la palabra de Dios. Cuando la mujer le dijo en el verso hasta 3: no le tocaréis para que no murieres, entonces la serpiente dijo ¿qué? Ah, no, Dios tiene razón. No, Él no dijo eso. ¿Qué dijo? Y es lo que siempre les está diciendo a ustedes. ¿Qué le dijo a Satanás? Directamente: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben lo que Satanás busca esto? Cuando usted pone en duda la integridad de la palabra y la integridad de Dios mismo en cumplir su palabra, en lo que Él ha dicho, cuando usted empieza a buscarle la curva a la ley para justificar su pecado, en realidad está diciendo lo que Satanás le quiso, está cumpliendo, lo que Satanás quiso ver en Eva. Algo que he aprendido en mis años de fe es cuidarme de cuestionar la palabra de Dios. Hermanos, y como está en juego mi comunión con el Señor, como está en juego mi obediencia al Señor, y en últimas, quiero recordarles en lo personal, y espero que ustedes también, está en juego mi recompensa y castigo, tengo que estar muy sinceramente y muy firmemente convencido de la voluntad y la intención de Dios. De lo contrario, escuchen bien, iglesia, aunque me excuse, aunque cualquier excusa que yo tenga, me excuse en la carne, aunque me excuse en el mundo, aunque me excuse en mi naturaleza humana, cualquier excusa que quiera poner delante, ante los mandatos de Dios, es un resultado, es la prueba de que estaré bajo el control del enemigo, el cual tiene ya un lugar en mi vida porque Dios se lo ha entregado. Si usted está poniendo en duda la palabra de Dios en este momento, usted ya está en dominio, está dominado, controlado, sugestionado, manipulado, oprimido por el enemigo, no posesionado, quiero aclarar, no, él no tiene lugar, es el espíritu. Pero si usted está permitiendo eso, el espíritu de Dios está apagado, sin poder ahí. Pero Satanás tiene lugar en ustedes por esto. Si usted logra que dude de la bondad y el propósito de Dios, Él va a introducir la mentira en su corazón. Porque quien no conoce la verdad y el propósito y la bondad de Dios está obligado a creer todo lo que le dice. Por eso esta generación, hermanos, comenzando desde los más jóvenes, han sido fácilmente engañados. Pero ¿qué decimos de ustedes, los más viejos?
Yo me he enojado con hermanos, no he sido, a veces me exalto, de verdad, me perdonan, yo he pedido perdón, a veces me paso con algunos, en lo estricto. Pero yo me he enojado en mi corazón con hermanos, les he guardado y ya los he perdonado, pero en este momento en mi corazón, a ver, corazón, no hay nada en mi corazón de verdad contra ninguno. En este yo me enojo con hermanos que ignorantemente y teniendo la evidencia ante sus ojos, se atreven a cuestionar la palabra del Señor. Y de esa manera ellos resisten al Espíritu Santo y se constituyen como pecadores de muerte, porque Dios les puede traer la muerte por esto. No es un juego, hermano. Entonces, ¿qué pasa con esta generación de viejos? ¿Qué pasa con los jóvenes? En Génesis 3, 4 y 5, Satanás da a Eva dos mentiras que ella cree y continúa el engaño que ella está marchando. La primera mentira es, en Génesis 3, 4, le dice a Eva lo contrario de lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 2, 7, ¿no? Que le dijo, no morirás. ¿Saben qué buscaba Satanás con esto? ¿Ser un contradictor de Dios? No, él siempre lo hace. O sea, en realidad él siempre se opone. Si Dios dice blanco, él dice negro. Siempre. Si él dice azul, él dice verde. A veces nosotros como esposos somos así, o nuestras esposas, ¿no? Son negativas o somos negativos, ¿no? Si usted dice una cosa, el otro dice otra. Es un ejemplo. Pero ¿sabe lo que Satanás estaba buscando? Que no hay consecuencia para la desobediencia. No hay consecuencia. Eso es lo que Satanás quiere decirle. No morirás. Porque él sabe, él quiere que ustedes no coman para que no sean abiertos vuestros ojos y sean como él, sabiendo el bien y el mal. Y al contradecir Satanás directamente la palabra, Satanás quiere que Eva crea y que usted crea que no se puede confiar en la palabra de Dios. Ella lo averiguó juntamente con su esposo, que también comió, que el pecado y la desobediencia traen consecuencias. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Yo me imaginé la escena, hermanos. La pureza en el huerto, la maravilla de la creación. Mis ojos aún no comprenden, mi mente no lo discierne aún. Trato de imaginar la pureza, la inocencia. Pero cuando Eva actuó, y dice la escritura en Corintios también, también en Génesis, dice, y vio la mujer, en el verso 6, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella se levantó y fue. Y se levantó y ¿qué? Y fue y buscó a Adán y le dio. ¿Se imaginan ustedes esa escena cuando ella mordió el fruto? Esa oscuridad que llegó a la creación de Dios. Cómo la oscuridad y luz de Dios como si hubiesen apagado la luz. Dios sabía que ellos pecaron, claro. Ella sabía de antemano que pecarían. Por eso Él preparó el camino y la redención. Pero Él quería darle a ellos la oportunidad en su libre albedrío de escoger lo correcto, algo que les está entregando a ustedes también, la oportunidad y bendición de escoger lo correcto. Y que si usted comete un error y un pecado, se tiene que someter a sus consecuencias. Ojo los chicos, ¿no? Con la chica, ¿no? Nosotros como padres aconsejamos a los chicos cuando tienen una novia, ¿no? ¿Qué les aconsejamos? Ojo con estar solo, ¿no? Cuidadito, ¿no? Ojo con, se pasen, ¿no? Cuidadito, por eso los padres estamos para controlar, y a veces nuestros hijos no obedecen. ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos llegara con un embarazo? No, él no, bueno, la niña sí, obviamente. Llegara en un embarazo. ¿Qué pasaría si mi hijo llegara y dice, papá va a ser abuelo? Y ella le advertía a él, si usted me llega con esa noticia, hermano, chao, pues, se le acabó todo acá. ¿Qué pasaría? Y muchos de los jóvenes se tienen que enfrentar a las consecuencias de un embarazo, porque tienen que empezar aquí, respondan, tienen que cuidar al bebé, el bebé no tiene la culpa. Sean machos, sean hombres, se asuman esa consecuencia. Pero algunos simplemente, como dicen, no, la pastilla el día después, no se tomó la pastilla y ahora ¿qué hacemos? Hermano, Adán y Eva sufrieron las consecuencias. La primera consecuencia fue la muerte espiritual, fue la primera. Y solo por la gracia y misericordia de Dios no fueron exterminados de inmediato. No murieron de inmediato, porque Dios lo había dicho. El Señor en ese momento sí fue lento para la ira, grande misericordia. Fueron esclavizados por el temor, en Génesis 3, 9 al 11.
cayeron en el descaro, como todo pecador, de justificar sus decisiones. Génesis 3, 12 al 13. La segunda consecuencia fue el dolor y el sufrimiento. Con dolor parirás, con dolor ganarás el pan, como dice acá, y dice aquí, con dolor ganarás tu sustento, lo dice en Génesis capítulo 3, cuando el Señor los maldice, todo esto que está ahí. Dolor y sufrimiento para un inocente, ¿saben? Porque Dios los vistió ¿con qué? Con túnica de piel, Génesis 3:21. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? O sea, si usted lee en el texto, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? A su creación, que no moriría jamás, pero por causa de ese momento el pecado trajo muerte, y él mismo, yo lo imagino así, matar a un cordero seguramente, desollar el cordero él mismo y hacer las túnicas para que sus pecadores no tuviesen vergüenza de su desnudez. Eso es una tipología de aquel cordero que aplastaría a la serpiente más adelante. ¿Cuál fue la última consecuencia? Expulsión del paraíso. La otra mentira de Satanás está en lo que dice en Génesis 3:5. Satanás le dice a Eva que no moriría, sino que ella iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira de Satanás, y todas estas ideas espero ustedes las tengan en su mente, es que Dios no está en el control soberano de su vida. Al centrarse en la falta de conocimiento de Eva del bien y del mal, Satanás deseaba que Eva cuestionara si ella estaba en el mejor lugar en ese momento. Satanás estaba diciendo que había algo, un poco del conocimiento del que Eva carecía, que al obtenerlo podría ser su propio Dios, porque sabía lo bueno y lo malo en todo lo que decía. Y eso es una verdad ahora. Recuerden que Dios dijo en su creación, cuando terminó en Génesis 1:31, que todo era bueno en gran manera. Adán y Eva no necesitaban más, en su inocencia no necesitaban entender que era bueno y malo, porque no existía esa opción. Pero cuando ella desobedeció, adquirió la responsabilidad de su libre albedrío también de escoger las consecuencias de sus pecados. ¿Cuál quiere ser la consecuencia para usted en esta mañana, mi hermano y a mí? ¿Vida eterna o condenación? Porque en una iglesia cristiana solo se hablarán, en las buenas iglesias, del pecado y de la santidad de Dios. Podemos hablar de muchos otros temas, hay infinidad de temas en la Escritura, pero el principal es que si la paga del pecado es la muerte, que estamos condenados por causa de nuestro pecado y alejados de la presencia de Dios, y que hay una solución para su pecado ahora, hoy y ahora, llamado Cristo Jesús. Pero si usted decide endurecer su oído y cerrar su corazón, usted será responsable cuando esté en el infierno. Y no podrá decirle al Señor, ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué yo era tan bueno? Miren, yo iba a la iglesia. Eso no va a servir, mi querido hermano. ¿Qué pasa de los creyentes que como Eva piensan que pueden adquirir más allá de lo que Dios les permite, que le han creído la mentira a Satanás, que están probando los frutos prohibidos, ¿verdad? Con sus decisiones muestran y dicen lo que dice en Job 21:14. Le dicen pues a Dios, apártate de nosotros, no queremos tu conocimiento. Oseas 4:3 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento, porque se olvidaron de la ley de Dios. Todo lo que usted haga, si usted entiende que va en contra de lo que usted ya conoce por la Biblia, esto no es algo que se da en la iglesia, es algo que usted puede en sus manos escudriñar. Si usted sabe que esto va en contra del mandato de Dios, no lo haga. Si usted sabe que de lo que va a hacer va en contra del carácter de Dios, no lo haga. Si usted sabe que lo que va a hacer va en contra de la santidad de Dios, no lo haga. Ojo con la inmundicia, con la lascivia, con la mentira, con todo el fruto que es una cama abierta y tremenda de lo que usted puede hacer si usted permite que Satanás le engañe. Y por último, en estos últimos 5 minutos, que es para la gloria de Dios, aguante el sueño un poquito. Yo acá a veces nos tomamos el pelo, ¿no? Es verdad, nos molestamos. Yo sé que algunos de ustedes tienen sueño. Y si yo señalara a uno de los que han estado con los ojos cerrados, lo cual no lo voy a hacer, obviamente. Aquí se ve todo, yo soy como Dios acá, hermano. Yo aquí los veo a todos. Y yo mismo me ilusiono y me están orando por Carlos. Señor, ten un poder en Carlos. Pero yo sé que hay otros que simplemente están durmiendo, seamos justos. Dan el sueño, les da así.
Y esa es la arenita del sueño. A mí me pasa también, créanme, yo trato de, así que me va ganando. Es porque la arenita del enemigo quiere cerrar mi oído para que no escuche la palabra que aquí se expone. Y yo pierdo. Por eso a mí me gusta, mi esposa a veces me dice, suba rápido, pero a mí me gusta volverme a oír cuando grabo, para obviamente corregirme, pero también para escuchar lo que tal vez no escuchen las predicaciones de los hermanos. Por último, en esos 5 minutos, tengan paciencia, aguanten el sueño. Yo lo puedo parar y decir, vamos a ponernos de pie y cantamos el himno. Cada día sigo a Cristo. Creo que es ese, ¿no? Cada día sigo a Cristo. ¿Qué más? Deseemos que no paramos, nos sentamos para que se les vaya el sueño. Y escuchen la última exhortación. Aquí le está que se reunían porque le dice, no, mentira. Muy bien, el último. Satanás va a pelear a los deseos dados por Dios, que son buenos deseos, pero que en ese momento se dañaron. Adán y Eva fueron creados. Voy a hablar un poquitico más rápido con respeto. Adán y Eva fueron creados con deseos naturales, deseos santos y correctos. Por ejemplo, deseo de comer y beber, deseo de la comunión y la compañía, deseo de aumentar el conocimiento y la sabiduría. Pero Satanás apeló esos deseos naturales en su engaño a Eva y los corrompió para llevarlos y enfocarlos, que ellos lo buscaran de la manera incorrecta. Hay 3 aspectos de nuestra naturaleza a los que Satanás va a recurrir. Él apelará al deseo. No voy a usar la palabra que da una connotación más cruda en la Biblia, que se llama concupiscencia. Él va a apelar al deseo. La palabra concupiscencia, que usted apenas la escucha, suena algo que es malo, pero que en realidad no es malo. La mayor connotación que se lee en la Biblia es que es algo que tira hacia lo malo. Pero la palabra concupiscencia en realidad significa un deseo intenso, algo que usted desea con gran fuerza. Entonces podemos usar el término de manera correcta. Sin embargo, en la Biblia se llama la connotación hacia lo negativo. Y Satanás va a usar el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el deseo de la vanagloria de la vida. Y si lo hace es porque puede y tiene control sobre ellos ahora, y maneja la carne, maneja el mundo, maneja la vanagloria de la vida, y puede entonces, la manera en que usted lo permita, llevarlo a usar esos 3 deseos a que se rebele contra Dios. Primer deseo, deseo de la carne, Génesis 3:6. Dice que Eva vio que el fruto era bueno para comer. El cuerpo tiene una necesidad natural para el sustento, pero no es solamente comer físicamente, sino también lo que comemos espiritualmente. ¿Tiene usted deseo bueno para comer la escritura? ¿O es usted que los que no van al culto, y lo digo como ilustración, por Dios, porque hay que usarlo, es de ustedes que no voy al culto, pero me meto en YouTube y escucho al hermano Juan Manuel Báez, o puedo escuchar al hermano Suger Michelin, o puedo escuchar a Paul Washer, está bien, pero si usted no tiene discernimiento, entonces puede también irse a escuchar al maestro X o Y, y usted cree que está recibiendo buena palabra, y usted tiene el deseo, el bueno para comer. Y una vez una hermana llegó a la iglesia, ay hermanito, qué bonito sería que en la iglesia se hiciera eso. Hermanita, usted no lo escuchó, ay, es que viene un culto, una predicación. Entonces yo le dije una verdad, hermanita, no todo lo bueno que usted ve por ahí está en la escritura. Entonces no todo lo que suena bonito es aplicable en la iglesia, porque no está apoyado por la Biblia. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son aquellas comidas buenas para comer? Reemplaza usted esta hermosa comunión de pronto con YouTube, Facebook o Instagram o las demás redes sociales. ¿Le cree usted más a los influencers o motivadores o artistas como ¿cómo se llama este famoso? Aviv. Este mezcla mucho la Biblia y escucha bonito, pero él no es cristiano, él es un motivador. Él no es bíblico, no es doctrinario, él usa la Biblia simplemente para un respaldo espiritual. Pero ojo con eso, hermano. Vendrán tiempos cuando ustedes muchos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus deseos o sus propias concupiscencias. Entonces, el problema con estos deseos es que algo que es natural y bueno se pervierte para hacer algo que está prohibido por Dios. Proverbios 9:17 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Eva no tenía problemas con el hambre, de cierta manera. Dios le ha dicho que podían comer libremente de todo lo que desearan. Todo era ilimitado para ella. Pero en el corazón de Eva, el engaño alcanzó su máximo punto cuando ella pensaba en las palabras de la serpiente, que le dijo así: con que Dios os ha dicho. Y se puso en pensar en lo bueno que sería el fruto
que Dios estaba prohibiendo. Muchas veces cuando caí en pecado, les confieso, fue pensando en lo delicioso que era. Créanme, yo las veces que cometí pecado y las que he cometido pecado y seguiré cometiendo, porque estamos humanos, somos sometidos a esas situaciones, es porque vemos que el pecado es rico. ¿Algunos de ustedes hacen un pecado que es horrible? Yo no creo. O alguno me puede decir, ay, que a mí me gusta un pecado que es asqueroso. No, para usted es delicioso. Aunque para Dios sea abominable y aborrecible, para usted es rico. Y usted lo hace porque usted está viendo que es bueno para comer, ¿sí? Yo lo hice pensando que Dios era egoísta conmigo. Me prohibía disfrutar. Yo pensaba, Dios es un tirano, Él me impide que viva las cosas. Estaba cansado de la Biblia solo en el libro de los no. Pero había olvidado y no sabía o no quería saber que esas prohibiciones son una expresión del amor preocupado y atento de parte del Señor. Segundo problema, deseo de los ojos. Ya me queda poquito, téngame por favor paciencia, Espíritu de Dios, Señor, háblale a esta congregación, Señor, que tenga paciencia para escuchar tu palabra. Mi miedo, ustedes a veces me ven ahí que parece que me estuviera dando el man de San Vito ahí, ustedes me ven así, pero es que yo estoy nervioso, hermano, lloro mucho y digo, Señor, que no sea yo quien hable, que sea tu palabra. Y yo, Señor, por Dios, que no quiero embarrarla, Señor. Y yo jamás pienso en el tiempo, te lo confieso. Yo dejo que el Señor me guíe, pero Señor, que esta palabra esté llegando. Génesis 3:6 dice que Eva vio que el fruto era, ¿qué más? Agradable a los ojos. Y ese término agradable en la Biblia lleva la connotación de codicia. En realidad quería decir que el fruto era, ¿qué? Codiciable a los ojos. Aquellas cosas que deseamos tan intensamente como una satisfacción más humana de la carne que espiritual, o cuando buscamos aquellas cosas que desea nuestra alma de pecado. Todo es codicia. Todo lo que es pecado. Gálatas 5, 19 al 22 habla del fruto del Espíritu, fruto de la carne. Y usted mira el fruto de la carne y usted es consciente, a conciencia lo revisa uno a uno, va a darse cuenta que todos ellos son bonitos cuando usted los está cometiendo. Son agradables porque usted los desea. Por ejemplo, en Números 13, 11, 34, que está en 1 Corintios 16, se dice, hablando de aquellos que fueron castigados por su codicia, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y está hablando en Números 11:34 del caso cuando Israel deseó que las codornices, ¿no?, la carne, que se atoraron con la carne en lugar del maná que Dios les traía. Muchas veces nosotros deseamos más la carne del mundo que la carne de Dios. Deseamos más la comunión con el mundo que la comunión con el Señor. Isaías 26:8 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo, o la concupiscencia es el otro término, el gran deseo de nuestra alma. Entonces, ya para terminar, en estos últimos 3 minutos, me pasé solo 5, Santiago nos advierte de los peligros de permitir que nuestros profundos deseos, aquellas cosas que codiciamos solo para nosotros, nos lleven a dar a luz el pecado. Por ejemplo, el Señor Jesús tuvo concupiscencia, ¿sabían? Él dice en Mateo, en los evangelios, cuánto he deseado, esa es la palabra que aparece ahí, cuánto he deseado estar con vosotros, cuánto he deseado este momento, el Señor tenía buenos deseos, pero enfocados en la voluntad de Dios. Dice Santiago, que ya lo muestra en el aspecto negativo, cada uno es tentado cuando su propio deseo o concupiscencia es atraído. Primero lo atraen, después lo seduce, entonces la concupiscencia da a luz, es concebido, da vida, que da muerte. Perdón, da luz el pecado, y el pecado consumado da luz a muerte. ¿Saben que Eva, cuando cogió el fruto y lo mordió, ella fue responsable, ¿no? Ella misma. Pero Adán fue mucho más responsable. Eva se tuvo que levantar e ir a donde Adán y entregarle. Y Adán dijo, ¿listo que ese es el fruto? Ah, no, yo no como eso. ¿Cierto? Yo lo pude hacer, pero no lo hice. Eva también, en el momento en que fue a recoger el fruto, pudo decir, no, ¿qué estoy haciendo? No, señora serpiente, yo no hago esto. No, porque yo ya caí en el engaño que Dios me lo prohíbe. Eso sí es agradable, debe ser delicioso y voy a tener sabiduría. Y el diablo siempre va a buscar a motivar nuestra codicia. Siempre queremos mirar lo novedoso, lo original y lo bueno. Por último, la vanagloria de la vida. Génesis 3:6. Que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra codiciable significa muy amado, delicado, estimado y precioso. Mira, interesante, ¿no? El árbol era amado, voy a transliterar Génesis 3:6, la
palabra aconsejable. El árbol era amado, delicado, estimado y precioso en ese momento para Eva. ¿Para qué? Para alcanzar un discernimiento que ella no tenía. Entonces muchos creyentes han caído en lazo y condenación del diablo cuando han deseado primero y buscan nuevamente ser sus propios dioses. No entienden que quien controla ahora sus deseos y propósitos no es Dios, sino el enemigo. Que como león los devora poco a poco, sin que cuenta se den ustedes. Esto es lo que hace la araña cuando atrapa en su red. ¿Saben cómo hace la araña? Ella atrapa a la víctima. ¿Y qué hace la araña? ¿Qué hace la araña? Ustedes saben, muchas arañas la envuelven, ¿no? Y la deja ahí y se va. Y cada vez que tiene hambre la araña vuelve y empieza a absorber los jugos de la víctima hasta que la seque y la mata. Pero el animalito ahí en la red está vivo, pero está muriendo lentamente. Así pasa con los creyentes, que le han permitido que Satanás los envuelve en estos engaños y no se dan cuenta que Satanás poco a poco se los está comiendo. Y después ya no habrá vuelta, ni lloro, ni habrá manera de regresar cuando su condenación ya esté firme. Les invito a que oremos en este momento, hermanos. Y si hay alguien que esté en esta situación, donde Satanás le ha puesto ya a dudar de la bondad y el amor de Dios, en verdad, si usted lo reconoce, si usted está ya dudando del amor y la bondad de Dios, si usted en un momento también está dudando de la palabra, de la fidelidad de Dios en su palabra, ojo. Y si por último usted está cambiando esos buenos deseos de Dios por lo bueno, por los deseos malos, los deseos concupiscentes de su engaño, su pecado, deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, mire, es el momento de que ahora se arrepienta. Es el momento en que hoy lo haga. Y yo sé que en este momento el Espíritu de Dios le está a usted redarguyendo, pero usted tendrá que decidir ahora. Padre Celestial, Padre amado, Señor, te rogamos, yo te suplico, te imploro, Señor, que así como la misericordia que tuviste conmigo, Señor, en mi tiempo de locura, de joven, incluso de viejo, Señor, tú has tenido bondad, lento para la ira, pero grande misericordia. Yo te ruego, Señor, que tengas con las almas que están aquí presentes, que están en esta situación de engaño, Señor, si somos todos o si son todos o si son unos pocos, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que les permita ser libres del engaño del diablo que están a voluntad de él. Llévalos al arrepentimiento, Señor, y que no cometan el pecado de muerte de 1 de Juan. Llévalos al arrepentimiento para que no lleguen a blasfemar del Espíritu de Dios que les está redarguyendo ahora. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pedimos esas cosas, Señor, por la santidad para tu iglesia, Señor, por tu perfección para tu iglesia. Y te ruego, Señor, humildemente, que atiende nuestro clamor hecho momentos antes por las peticiones hacia Ángel y hacia Juan Pablo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, para gloria tuya siempre y siempre. Amén y amén. Amén.